Para nosotros los inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos Andrea y Manu Y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá. Y esperamos que te guste. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Inestables. Hoy les traemos un invitado increíble. Les presentamos a Juan Esteban Cuervo. Hola. Él es arquitecto y con él vamos a hablar sobre los sesgos inconscientes. Bueno, Juanes, primero mil gracias por separarnos un espaciecito de tu día para venir acá. Consideramos que vamos a aprender demasiado y ahorita ya les vamos a chismosear un poquito cómo un arquitecto llega a un podcast que se llama Inestables a hablarnos de sesgos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es el enredo? Sí. Pero ya lo vamos a explorar un poquito. Igual voy a dejar primero que te presentes, les cuentes un poquito de ti y ya empezamos en forma el episodio. Entonces, dale. Bueno, hola, Manu, André, mil gracias por la invitación. Yo soy Juan Esteban Cuervo, soy arquitecto y es un poco raro, sí, cómo es que un arquitecto llega a un tema como esto. Si es que cuando estaba haciendo mi práctica en una oficina de arquitectura que diseñaba edificios y todo esto, fui a Bogotá a una feria y en esa feria había como un panel de expertos y en ese panel de expertos una conferencia a mí me marcó y era un señor que hablaba de innovación y en ese momento les estoy hablando hace por unos 15 años y entonces yo no tenía ni idea qué era la innovación, me puse a estudiar el tema de innovación y llegué a unas temáticas súper potentes para mí. La innovación, el diseño colaborativo, el trabajo en equipo. Hasta ese momento uno creía que el arquitecto o el diseñador sacaba soluciones debajo de la manga como un mago. Entonces era como, no, colaborar con el cliente, colaborar con otras personas. No, es el arquitecto y el diseñador aquí solucionando el mundo, ¿no? Y en ese estudio hice una especialización, pues yo me gradué, hice una especialización que se llama Diseño Estratégico e Innovación. Y ahí esa especialización, wow, me abrió una cantidad de posibilidades. Además porque la hacían una cantidad de personas que no eran solamente diseñadores. Luego hice una maestría que se llama Gerencia de la Innovación y el Conocimiento y ahí sí ya fue como una cosa Te disparó. Sí, fue como me voy a salir de diseñar edificios a diseñar otro tipo de cosas. Y eso es lo bonito del diseño, creo yo, y es que te da una cantidad de posibilidades. Entonces hoy ya no diseño edificios, me encanta la arquitectura, me encanta el diseño, pero ahora diseñamos estrategias, modelos de negocio, estrategias de innovación y bueno, una cantidad de otras cosas intangibles que le llaman ahora servicios y todo esto, pero entre esas temáticas que me movió muchísimo es cómo las personas tomamos decisiones a la hora de diseñar un servicio. Es algo que tenemos que tener en cuenta muchísimo, pero también como líderes de organizaciones. Mi empresa de consultoría tiene temas de estrategia, entonces nos relacionamos mucho con gerentes y sus equipos de trabajo y nos dábamos cuenta de algo y es que las personas, por muchas herramientas que nosotros llegáramos a hacer los talleres de innovación, de creatividad, las personas seguían haciendo exactamente lo mismo. No cambiaban, porque cambiar es súper difícil. Hábitos y todo este tipo de cosas. Entonces nos empezamos a dar cuenta que era un tema de mindset, es decir, una forma de pensar. Y empezamos a meternos duro a entender qué son los sesgos mentales, por qué las personas toman las decisiones con la información que toman, por qué dicen que quieren hacer una cosa y resultan haciendo otra. No sé si les ha pasado que uno dice cómo voy a hacer tal cosa y uno se superprograma y al final hace la mitad de las cosas que se planeó. Entonces, por eso es que llegó a los sesgos cognitivos y bueno, detrás de todo esto hay un equipo de psicólogos que son pues parte de mi equipo que me apoyan pues como en todas estas intervenciones. Me parece súper curioso las vueltas que dan la vida, pues porque muchas veces, y lo hemos enunciado mucho en nuestro podcast, cuando uno empieza una carrera, uno como que se encasilla un poquito en que, bueno, esto es lo que hace el común de mi carrera, entonces ahí voy a terminar. Pero mira lo que, pues en los momentos en los cuales te puso la vida, que te encaminó de pronto en un
ámbito o en un tema que de pronto un arquitecto en sus inicios nunca hubiera pensado que hubiera terminado por ahí, estudiando sesgos, pues y yéndote como por esta línea tan bacana. Me encanta como conocer la historia, me pareció súper top. Este episodio lo queríamos hacer por eso en específico que tú decías. Muchas veces nosotros vamos por la vida tomando decisiones sin saber de dónde vienes y si las estamos racionando, entre comillas, porque pues los seres humanos no es que seamos los entes más racionales del mundo, pero sí de pronto, contando con la información necesaria, podemos tomar unas decisiones más centradas y no dejándonos guiar por esos sesgos inconscientes que están en la sociedad y pues también en cada uno de nosotros, porque dependiendo como de la perspectiva que tengamos en nuestros inicios, como que cada persona empieza a tener una mirada específica de la vida, pero hay veces eso empieza a fluctuar y nos vamos yendo como con la cantidad, como con el montón, y terminamos en esas decisiones que pues paramos un segundo y decimos, pero venga, ¿yo cómo llegué acá? ¿Qué fue lo que pasó? A mí personalmente este episodio me emociona demasiado porque si yo pudiera resumir este podcast en algo sería hacer consciente las cosas, ¿cierto? Así es. Como, juepucha, nosotras no nos podemos pasar en la pantalla y decirle a las personas que nos están escuchando cómo hacer o cómo vivir su vida, ¿cierto? Pero nos dedicamos a anunciar problemas para que la gente al menos lo tenga en la cabeza, como, juepucha, es que yo de pronto me relaciono de esta manera por esto, o yo camino por la vida mirando a las personas de esta manera porque tengo esto en mi mente, o esto como un mindset súper así como cuadriculado. Y sí, nosotros como que nos dedicamos a eso, a anunciarlo y a que al menos la gente, si lo quiere cambiar o no, pues esté en sus manos, pero que tenga la información. Ajá, que tenga las bases. Pues aquí, el que quiera aprender se puede meter a este canal y va a encontrar un reguero de cosas que le van como a abrir los ojos de un momento a otro y va a decir, Dios mío, yo cómo estaba manejando mi vida. Pero bueno, muchas personas no tienen ni idea qué es un sesgo. Sí. Puede ser la primera vez que escuchar esa palabra. Vamos mucha información como arquitectura, sí, diseño, yo diseño estrategias, después la otra es que mindset. Entonces yo quiero que nos cuentes qué es un sesgo. O sea, empecemos desde lo más mínimo y ya nos vamos a lo global. Quiero empezar diciendo algo, bueno, ya empezamos, y es que me encanta el nombre de este podcast. Ay, gracias. Creo que es la mejor manera de transitar la vida. Al final la historia que les acabo de contar es resultado de la inestabilidad. Entonces, buenísimo. Empecemos por pues todo esto ocurre en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y hay varias cosas importantes con el cerebro. La primera es que el cerebro es fascinante porque imagínense esto, el peso del cerebro es 1.5 kilos. Eso representa como el 2% del peso corporal, así es. Pero aún así consume el 20% de la energía corporal. Entonces uno se pone a pensar, es la cantidad de energía que consume este órgano y todo lo que sucede pues al final del día para que esas neuronas, 11.000 millones de neuronas, que cada una es una cosita independiente que se conecta con otra. Entonces imagínense la cantidad de conexiones que puede hacer el cerebro conectando neuronas. Y entonces el cerebro evolutivamente ha sido muy bueno diseñando estrategias para ahorrar energía, porque al final, si consume tanta energía, y una lección bellísima de la naturaleza es ahorrar energía. Uh-huh. Si algo podemos aprender de la naturaleza es que es bastante eficiente y que siempre está en una búsqueda de ahorro de energía. Entonces el cerebro desarrolla unas estrategias para ahorrar energía. Aprender es una de ellas. Cuando aprendemos algo, pues al final lo que estamos haciendo es ahorrándonos tiempo y un montón de esfuerzo para no todas las mañanas tener que aprender a amarrarnos los zapatos. ¿Ustedes se imaginan todos los días? No llego. No llegamos a clase, es claro. Entonces el cerebro aprende para ahorrar energía, pero es una contradicción. Y aquí hay una cosa fantástica, y es que cuando hablamos del cerebro siempre vamos a estar hablando de contradicciones y paradojas. El cerebro aprende para ahorrar energía, pero aprender cuesta mucha energía. Entonces piensen algo como que cuando nacemos el cerebro tiene como unos caminitos que cuando ustedes van por
por alguna montaña hay como unos caminitos pequeños. Sí. Uno cree que por ahí caminó alguien. A medida que más personas caminan por allí, pues el camino se va estableciendo muchísimo más. Eso pasa con las neuronas. Y entonces, al final, cuando decimos que aprendimos algo, es que caminamos mucho por ese caminito y fue ya una calle, una autopista. Entonces, cuando se nos facilita hacer algo es porque ya transitamos mucho y entonces decimos que aprendemos. Primero. Lo segundo es que en esa lógica de estar ahorrando energía al cerebro, pues le gusta tomar atajos. Toma atajos para no tener que pensar y decir como, uy, no, me están poniendo a pensar, yo no quiero pensar, entonces voy a tomar decisiones con la información que tengo, no me importa si es verdad o es mentira, pero es la que tengo y con esa tomo decisiones. Eso es lo que es un sesgo. Y el sesgo al final es precisamente una forma que el cerebro desarrolló para ahorrar energía, que se puede convertir en una estrategia para tomar decisiones rápidamente que nos salvan la vida. Hay veces que no tenemos tiempo de pensar y porque pues nuestra vida está en juego. Si tú vas caminando por la noche sola y entonces te encuentras en un callejón, sientes que alguien te está persiguiendo, pues tú no vas a parar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Me estás persiguiendo? No pasa. Ahí lo que decimos es callejón, oscuro, desconocido, corro. Sí. Ahí nos está ayudando a tomar una decisión rápida de vida o muerte. Como si fuera un código ya programado en el computador. O sea, como Perfecto, unas letras ahí ya programadas. Entonces, callejón oscuro, persona siguiéndome, correr. Exactamente, exactamente. Los sesgos mentales son como el bot del cerebro. Sí saben, como cuando uno sabe que le está respondiendo un bot, que son respuestas automáticas. Cuando uno pide un servicio o algo, uno sabe que es un bot. Bueno, algo así puede ser un sesgo mental, nos ayudan a tomar. Cuando ese bot no puede resolver una decisión porque es muy compleja, pues nos escalan a una persona que ya nos da otro tipo de información, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces seguimos tomando decisiones con esos bots. Entonces ahí es donde vienen los sesgos mentales, no como una estrategia, sino como un error. Y la mayoría de veces, hay que decirlo, los sesgos mentales son un error. Ese es como el principio, ¿no? Que el sesgo mental nos saca de problemas, nos ayuda en un asunto de supervivencia, pero si siempre estamos en una lógica de supervivencia, estrés, desespero, ansiedad, eso es estado de supervivencia siempre. Y entonces siempre vamos a tomar decisiones de forma automática, sin pensar mucho. Y nos podemos estar equivocando muchísimo con esas decisiones automáticas que podemos tomar. Tú me acabas de dar la clave porque yo le decía ahorita a Andrea como, juepucha, es que yo no sé nada de esto, yo qué voy a hablar en este episodio. Pero me acabas de dar la clave como que me conecta con el tema. Y es que yo soy una persona increíblemente ansiosa. O sea, tú no sabes mi ansiedad al nivel que llega. A mí todo me genera ansiedad. Hace poquito estaba como pensando con una amiga que yo para graduarme de la carrera tengo que presentar unos exámenes y uno se exime con cierto promedio y yo desde segundo semestre estoy estresadísima por esos exámenes. Entonces, mi vida es muy así y me encanta como poder hacer consciente pues estos espacios y este tipo de conversaciones porque yo necesito eso, o sea, yo necesito que mi bot me deje pensar espacio. Un momentico porque a veces yo vivo como sí, ni siquiera acelerada, sino como en constante... ¿Cómo lo digo? Es que la ansiedad es exceso de futuro, Manu. Sí. La ansiedad es exceso de futuro. La ansiedad es que, imagínate, segundo semestre y ya estaba pensando en los exámenes que tiene que presentar al final de la carrera. La ansiedad es exceso de futuro. Y yo iba así, como en alerta constante. O sea, como es que, pucha, es que se me vienen estos exámenes y 4 años, eso se va de una. 4 años mañana ya. Entonces, como que mis respuestas son muy automáticas a veces y a veces o sea, como que me pongo a pensar en ese momento la mayoría de los errores que he cometido en mi vida, en relaciones, no sé, académicos o laborales, han sido porque los tomo
desde la ansiedad. Ok. O sea, los tomo por estar ansiosa. Es como, necesito esto, ya. Sí, pues llegas a esa respuesta rápida, no alcanzas ni a procesarlo, ni racionarlo, ni miremos pros, contras, nada, eso, pum, ya, salió así. Yo estoy súper emocionada porque yo sí tuve la oportunidad de ver una materia que se llamó Neuromarketing, donde me explicaron un poquito de esos sesgos. Y yo creo que les va a pasar cuando lo empecemos a hablar que uno era así. Yo sí fui en todos los casos, o sea, han jugado conmigo toda la vida y yo me he dejado, pero lo vi desde una perspectiva muy desde el negocio, desde el marketing, y hoy quiero que lo miremos cuántas veces hemos caído como en algo mucho más cotidiano, ¿cierto? Entonces estoy muy feliz y ya quiero que comencemos. Pero tiene mucha lógica lo que dices. Quienes mejor entienden y saben sobre sesgos mentales son los políticos, los periodistas y los publicistas. Duro, es que en serio es muy fácil jugar con uno. Escucha, lo manejan a uno con un dedito. Así es. Yo quiero saber entonces que nos cuentes, como para ir ya metiéndonos más en el tema, tipos de sesgos, o sea, ¿qué tipos de sesgos inconscientes o cognitivos hay? Hay un montón. Hay varios. Hay muchos, en realidad, pero los podemos como clasificar, como englobar en unas categorías. Y es que existen sesgos de percepción, existen sesgos de memoria y existen sesgos, digamos, como para tomar decisiones, como de interpretación. Al final todos son para tomar decisiones. Estamos constantemente tomando decisiones. Desde el momento cero que abrimos los ojos, ya decidir si nos vamos a levantar para ir a clase o no es una decisión. Desde el momento cero estamos tomando decisiones y entonces es algo que siempre está con nosotros. Los sesgos, pues no nos vamos a concentrar en todos porque son muchísimos, pero al final te puedo decir que los que más estudiamos nosotros por lo que hacemos, por mi empresa, son los sesgos de, primero, el sesgo de halo. Como de halo quiere decir como de que veo a una persona y como está vestida, ya creo que sé toda su vida, ya creo que sé de dónde viene. Yo me sé una historia de dos amigas que se conocieron. ¿Por qué? Por un hombre. ¿Cómo es que le dicen ustedes? Por un hombre. Por un hombre. Y que se caían mal, ¿no? Sí. Y se caían mal. Entonces uno, sin saber mucho del otro, cree que sabe. Sí. Entonces uno ve al otro y como que se viste así, se peina así, entonces es esta esto. música, entonces ya tiene esta personalidad. Claro, lo que pasa es que el cerebro, pues una de sus funciones al final es ponernos en el mundo más comprensible. Entonces el cerebro tiene que tomar decisiones, ese es su trabajo, y como tiene que hacerlo, al final dice, es como, decida rápido, pero me falta información. No, decida. ¿Eso para qué? Exacto, decida. Entonces vemos a una persona y por cómo se viste, por cómo habla, ya creemos que sabemos todo de esa persona. Eso es un sesgo. Pero insisto que esto hay que entenderlo es en situación. Si volvemos al ejemplo del callejón oscuro y tal, ahí el sesgo se nos puede volver una estrategia. Pero si estamos en otro contexto, en la U, por ejemplo, y entonces el raro lo pongo a un lado, como, uy, no hablemos con este raro, uy, no, este viene de no sé dónde, entonces no hablemos. Ahí nos está volviendo el sesgo, es un error. Sí, un durísimo. error. Además, porque les cuento, esas personas que uno no se imagina lo que hay detrás de ellas, tienen unas historias fascinantes y unas historias que uno dice como, wow. Y eso a mí me pasa mucho. Yo doy clase, yo soy profe de una materia que se llama Creatividad para el Diseño. Y entonces en esas clases, porque al final nos volvemos como muy cercanos, empezamos a contar historias y los compañeros son como, ¿qué? Yo no sabía eso de vos, no sé qué y tal. Miren que lo que pasó al final, ustedes empiezan a conversar, ustedes dos comienzan a conversar y como, ay, no me caías tan mal. Ay, porque Medio somos iguales. porque medio ya conozco la historia, porque sé que Manu tiene una forma, viene de algún lugar y entonces me conecto también porque somos como
Ahí superamos un sesgo. Entonces, creo que todos tenemos esa amiga o ese amigo que decimos, antes me caías tan mal. Total. Ahí nos damos cuenta que superamos un sesgo. Cuando tenemos ese amigo que hoy le podemos decir, uy, me caías tan mal, y que hoy somos muy buenos amigos, ahí quiere decir que superamos un sesgo. Pero se superó porque conversamos, porque nos escuchamos, porque me interesé por la historia que había detrás de Como que le ese dimos otro. la oportunidad de conocerlo. Total. Y no solo, yo hace poquito te conté como que estaba muy impactada de lo que la gente hace, suposiciones tan rápidas con simplemente ver una foto en Instagram. Total. Es como, no, esta se acaba de divorciar, además de eso, en 3 meses va a quedar embarazada. Era así. Y yo, Total. pero Dios mío, es una foto. Sí, o sea, sí. no sabemos la historia que hay detrás, no sabemos por lo que esté pasando esa persona. Lo mismo, vemos vestido a alguien todo de negro así y es como, no, este man está mal o es un fuckboy o algo así. Sí, sí. Entonces yo digo que si tenemos como la oportunidad de conocer a alguien, hagámoslo, porque ahí es donde como que una vez uno lo aprende y dice, pucha, yo esta persona lo tenía en un concepto súper diferente, lo conocí, y es otra cosa totalmente distinta, ya uno nunca le provoca volver a hacer como tener esos prejuicios, sino que siempre le provoca ir a conocerlo y entender como la individualidad y peculiaridad de cada persona. Tenemos como una habilidad gigante para darle categorías a todo, ¿cierto? Como que Eso es lo que hace el cerebro, Sí, meter en categorías. todo, o sea, como si la vida fueran carpeticas, entonces fue, pucha, este va en esta carpetica, este en este, o sea, literal como, porque obviamente siento yo, o sea, sin conocer de ese tema, como que eso nos da una tranquilidad como de organización, ¿cierto? Como de rapidez, entonces necesito información, entonces ya sé que está en esta carpetica. Siento que eso es como lo que tú nos quieres decir cuando el cerebro toma esas rutas, Esos atajos. esos atajos Son rápidos. como asociaciones, Sí. pues cuando uno dice rojo, peligro, amarillo, párele bolas, Sí. son como cositas así. Pero al final, la metáfora que utilizas, Manu, es precisa para esto. Al final, como les digo, el cerebro lo que nos trata de agilizar es un poco la vida, ¿no? Sí. Y entonces nos ayuda con estos atajos. Al final, el problema es cuando tú empiezas a tener prejuicio con el otro y que lo empiezas a alejar y que lo empiezas como, uy, no. Miren lo interesante de este podcast. 2 personas que antes se caían mal, una estudia Derecho, otra estudia Administración, una nace en Manizales, otra en Medellín, la una tuvo Educación Física subiendo un monte, no sé qué. Ay, veas, sus chismes en lo que terminan. En una materia la llevaban a recoger recoger café. café. Fantástico, yo quiero estar en esa clase, les juro que quiero estar en esa clase. Chapolero de corazón. Y miren lo que pasa cuando 2 personas distintas se juntan. Nace esto. Entonces, cuando hablamos de creatividad, lo primero es entender que si quiero ser creativo, que es como la gran búsqueda hoy, no, quiero ser creativo y la creatividad, no sé qué, Innovación. la innovación y todo esto, si quiero ser creativo, lo primero es ser consciente de cómo el sesgo por halo o aureola, ese prejuicio que tengo sobre el otro, lo tengo que bajar, porque al final, si esta conversación entre Manu y André no se da, este podcast no existiría. Y cada una seguramente le aporta algo muy distinto a este podcast, muy distinto. Y ahí es donde está la cosa potente, cuando entendemos que si yo soy capaz de bajar el halo, o sea, el sesgo por ese halo que me genera el otro, me doy cuenta de que, wow, es que la creatividad es conectar. Y si entre más raro y más extraño lo que conecto es, pues más original, no sé, puede ser. Entonces pretendemos ser creativos hablando con las mismas personas, vistiéndonos igual, visitando los mismos sitios, pero ese amigo que está ahí en la U de la materia rara, en la materia que yo doy aquí en la U es, ¿cómo se llama? Que van varias personas de varias carreras. Pero iniciativa y cultura empresarial. No, Núcleo se de llama formación. núcleo, creo que es núcleo, entonces hay personas de sí, comunicación, hay personas de diseño, y entonces la conversación con los de comunicación es distinta, y en esa comunicación
¡buah! Es que encontramos cosas potentes. Consejo, si quiere ser creativo, búsquese conversaciones interesantes y búsquese conversaciones con personas muy distintas a usted, porque esas son las que le van a abrir el mundo. Total, yo tengo una amiga, pues nosotras estamos en varios grupos estudiantiles, pero tengo una que está en un grupo que ese sí es el propio salpicón, o sea, ya hay de todo, y nosotros le decíamos como, vos tan charra, pues ¿qué haces allá? ¿Por qué no te vas al de nosotros? Que tiene como un perfil más replicadito. Tuyo, sí. Ajá. Ella le decía, es que a mí me encanta estar allá, porque ustedes no saben yo todo lo que llego a conocer, o sea, aprender del ingeniero físico, del de música, de la administradora, de la abogada, de la ingeniería, es increíble. Entonces, literal, eso que tú dices es lo que a ella le ha hecho abrir como toda esta percepción que tiene del mundo, y después nos contado unas cosas absurdas que yo digo, yo nunca hubiera tenido esta información, pero ella la tiene por estar en ese contexto. Les voy a contar una historia. En el salón de clase habían unos profesores, bueno, cuando daba clase en otro lugar, hace mucho tiempo, de arquitectura. Yo hace rato no doy clase de arquitectura, de diseño arquitectónico. Y entonces los estudiantes con reggaetón a todo dar. Y entonces era un perreo intenso diseñando. Y entonces este prejuicio de los profesores y tal, por eso es que esos edificios les quedan así todos mal diseñados, música que escuchan para diseñar y no sé qué. Y un día me dio por preguntarle a uno de los estudiantes, hey, ¿ustedes qué escuchan? Profe, reggaetón. ¿Y cuál es el último? Yo no sé cuál fue la respuesta. Tal, no sé. ¿Y dónde rumbean? Y me dice una estudiante, profe, en Perro Negro. Y yo, Perro Negro, hay un lugar en la ciudad que se llame Perro Negro. Imagínate. Mío, profe, es una nota, eso es perreo a poca luz, la música. Y yo, ¿qué va? La cosa se quedó así. Un día estaba con mis amigos por ahí por Provenza y yo vi una fila larguísima. Y yo, ¿viste? ¿Qué será? ¿Qué estarán dando ahí? ¿Qué es eso? Me dice alguien, no, esa es la fila para Perro Negro. Y yo, ¿qué? Me acordé de esta historia de la estudiante que me había conversado esto y dije, ¿vamos o qué? No, que pues ¿cómo? Que no sé qué. Al final lo que pasó fue que resultamos en Perro Negro bailando y ahí bajó todo mi prejuicio con el perreo. O sea, ya me declaro full Fan número uno. Sí, Fan del perreo. así es. Pero miren que lo que es el prejuicio, ¿no? Como que, uy, no, eso no. Entonces, claro, creemos que tenemos todo el contexto de algo solamente por una pequeña información, una pequeña información. Entonces, no sé, me gusta mucho este tema precisamente porque, insisto, queremos ser muy creativos y la búsqueda de la creatividad y tal. Sentados en el mismo lugar. Tal cual, sentados en el mismo lugar, con las mismas conversaciones. Qué aburrido. Total. Es que a mí me encanta esto porque yo veo que la mayoría de historias exitosas en el mundo, pues, o lo que uno escucha por ahí, es de personas que se salieron, ¿cierto? Personas que se salieron del caminito, personas que decidieron romper un sesgo. Entonces yo pienso en mí, por ejemplo, que todavía no soy exitosa. Este podcast ya es muy exitoso. Este podcast es un éxito, mija. Este podcast ya es muy exitoso. Pero estaba pensando que cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo iba a ser una abogada. O sea, yo iba a ser la abogada de tu vida. O sea, a mí nadie me iba a ganar. Y pues conocí a Andrea y pues al principio la tenía en una carpeta muy distinta. O sea, la tenía en una carpeta, pues que yo decía, esa carpeta no la abro jamás. Porque no, ya toda guardada. Sí. Y decidí abrirla por cosas de la vida y ahora es mi vida. O sea, ahora Andrea es mi trabajo, Andrea es mi tu mejor socia, amiga, Andrea tu partner. Soy el amor de su existencia. Andrea es mi familia, o sea, imagínate, donde yo no hubiera decidido abrir esa carpeta, sino dejarla con la imagen que con yo el tenía. sellito, con la etiqueta. Con la etiqueta ya ahí. De pues, manizaleña. yo no sé mi vida qué sería, porque solo por abrir esa carpeta estoy acá y tengo la vida que tengo en este momento. Bien. Qué bonito. No. Tan hermosa. Primer sesgo entonces chuleado. Sesgo por Sesgo halo. check. Entonces, miren que esto empieza como a conectarse mucho como con la vida finalmente cotidiana y con la creatividad, que es por ejemplo mi tema, donde yo me muevo en la consultoría que doy a las empresas. Y hay otro sesgo que nos dimos cuenta que operaba mucho cuando las personas
trabajan en equipo, es el sesgo por confirmación. Y con las redes sociales sí que estamos cayendo en sesgo por confirmación. Un sesgo por confirmación es cuando buscamos información que confirma lo que ya creemos o lo que queremos creer. Increíble, por eso es que hay gente que jura que la Tierra es plana. Sí. Porque el algoritmo les dice total. Sí, y ellos sí. solo buscan teorías que confirmen eso. Uno no se reta a mirar, bueno, qué pone en contra o qué me pone a mí a pensar, ¿será que yo sí tengo la razón o hay más pensamientos ahí que yo no he, como que no les he dado la oportunidad de entender y de explorar? El sesgo por confirmación es muy peligroso y quiebra muchas empresas y quiebra muchos emprendimientos, porque entonces soy como, este es mi producto y entonces solamente se lo muestro a las personas que confirmo que quieren mi producto. Y entonces si yo tengo un emprendimiento de galletas y de tortas y entonces se lo mando a la tía y mi mamá y entonces, claro, ellas ¿qué me van a decir? Divino todo. No, tan linda. Las galletas horribles. La torta insípida. Pero ¿qué te dice la mamá? ¿Qué te dice la tía? ¿Qué te dice el tío? No, súper. Además, pues que lo ven a uno como sufrir con. Obviamente. Como, Sí. este es el emprendimiento de mi vida. Entonces, no, ¿cómo le vamos a decir al niño, a la niña que le quedó horribles maluca? galletas. Pero entonces uno sale y se lo entrega a alguien. Se lo entrega a alguien que no tiene como ese vínculo con uno y entonces se enfrenta a uno con la verdad. Total. Y, oye, Horrible tu torta, horrible tus galletas. Y ahí es como, uy. Entonces el sesgo por confirmación es una tendencia que tiene nuestro cerebro a mirar únicamente información que nos conviene, información que confirma lo que queremos creer. Y es súper peligroso porque entonces caemos en que la tierra es plana o que mi emprendimiento es el mejor porque mi tía me sigue comprando, pero ya mi tía me compra es por pesar y no porque realmente sea bueno y yo sigo ahí. Me parece demasiado increíble porque hace poquito, pues es que yo no sé, tipo tú cómo vives tranquilo teniendo esto tan consciente, güey, pucha, es como me están manipulando todo el día. Pero uno porque lo- hace poquito me nada. asusté horrible, o sea, yo decía como que miedo y horrible porque me vi en Netflix el documental del caso de Johnny Depp con Amber Heard. Sí. Sí. Y por un momento estaba al lado de Amber Heard. O sea, por un momento yo dije, pucha, es que esto pudo ser una manipulación, la hijuemadre. O sea, una cosa mediática increíble y pudieron jugar con nosotros como se les dio la gana y ponernos del lado del que se les dio la gana. Y yo decía, ay no, qué miedo, yo me quiero quedar en mi casa. Manu, pero es que eso es lo que estás diciendo. Listo, tú lo pones en un tema como, por ejemplo, la historia tan mediática Sí. y tal, pero es que así también es como escogemos presidentes. Sí. Así también es como escogemos los que nos gobiernan. Y todo eso se conecta entonces con redes sociales y como, por eso les decía, los que mejor conocen estos tipos de cosas son los publicistas, los políticos y los periodistas. Entonces, imagínate, pues mira el caso de las elecciones de Estados Unidos, todo lo que hizo Facebook para manipular a las personas y entonces eso que aplicó ahí, sesgo por confirmación. Cuando Cambridge Analytica lo que hizo fue perfilar personas y le mandaba información que confirmaba lo que estas personas querían confirmar, lo que querían creer. Y entonces hoy lo que está sucediendo con los sesgos y con las redes sociales es que está en juego nuestra democracia y no solamente en nuestro país, en todo el mundo. O sea, hoy más que nunca el mundo está en una fragilidad, en una inestabilidad tremenda. Entonces, esto es un asunto bastante serio también. O sea, esto nos afecta a la vida en muchos niveles. Inimaginables. Los pensamientos moldean nuestra mente. Qué teso. Entonces miren que esto, uy, Qué miedo. sí, pero sabes, yo creo que ahí la clave es la conciencia, como lo decías, como ser consciente. Y al final también es como, yo a cada ratico caigo en sesgos mentales. Es que eso es un asunto humano, es un asunto de la biología evolutiva de nuestro cerebro. Al final es
que seas consciente por qué estás tomando una decisión. Es decir, cuando estás frente a una vitrina y ves ese suéter que te encanta, que vale un dineral, y tú dices, es el momento para comprarlo. ¿Será que espero un momentico más? ¿Será que me paro un momentico por el impulso? Y bueno, ahorita hablamos de cómo superarlos o cómo, yo no sé si superarlos, pero sí cómo un poquito controlarlos, sobrellevarlos. Ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, sesgo por confirmación. Es buscar información que confirma lo que queremos creer. Y las mamás sí que... Eso iba a decir yo, te lo juro. Yo iba a decir, Dios mío, que en las familias eso es demasiado difícil. Pues en las generaciones, uno enfrentarse a una generación diferente, es muy teso, porque si ellos quieren buscar información que confirmen todas sus creencias, la van a encontrar. Y si yo la busco, también la voy a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso uno no habla de política. Pero sabes... Con nadie. Pero sabes, no, yo creo que sí tenemos que hablar... Hay un jueguito que a mí me encanta, es un juego que se llama No Apto, y son tarjeticas con preguntas súper incómodas. Sí. Pero es una nota. Yo lo tengo. Qué bacano, yo lo jugaría, está muy top. Sí, yo lo tengo, y entonces estamos ahí con los amigos, tal, no sé qué, y en una cena o algo, y sacamos el jueguito y tú sacas una pregunta al azar, tal, y son preguntas súper incómodas, pero al final... Andrés, yo creo que no es un asunto como de tratar de convencer al otro, ¿sabes? Sino de aceptar. Y hay una conversación. Y yo creo que, y ya vamos a hablar del cerebro blandito, ya vamos a hablar como de la plasticidad neuronal. Hay veces que creemos que cambiar de opinión es señal de débiles. Y no. Total. Cambiar de opinión no es una señal de debilidad. Todo lo contrario, es una señal de absoluta valentía. Y apertura. Y de apertura y de conciencia. Imagínense, le mando un saludo a una gran amiga, a Marce, que seguramente nos va a escuchar, nos está escuchando. Marce es médica. Marce es médica, se especializó en patología, es patóloga, trabaja como médica patóloga y tal, y hoy está estudiando diseño. Entonces, sale de trabajar, sale de su microscopio, de mirar, tal, no sé qué, y contra todo pronóstico, contra todo miedo, contra todo asunto, contra todo cuestionamiento, decide estudiar diseño de interiores. Qué bacán. Qué más valentía que es, o sea... Re valiente. Súper valiente, ¿no? Y hay muchos casos, lo que hablas ahorita, por ejemplo, de las personas que se cambian de carrera por allá en séptimo semestre, o que estudiaron una carrera por presión de grupo, que eso es otro sesgo. Sí. La presión de grupo es la presión de arrastre. Como toda mi familia es abogada, como toda mi familia es ingeniera, como toda mi familia es médica, entonces yo por arrastre también voy a estudiar medicina, voy a estudiar contabilidad, porque es que mi familia es una familia de contadores. O el colegio de uno, cómo influye tanto. A mí me parece eso súper, pues tipo Medellín, que es un pueblito un poquito más grande que Manizales. Al menos dijo pueblo, para los dos. Uno ve los colegios y uno ve personalidades, o sea, uno no ve personas con diferentes personalidades que estudiaron en un colegio, sino que, ya salió de ese colegio, pues ella tiene esa personalidad de ese colegio y por eso estudia lo que estudia. O sea, como que uno está condicionado desde pequeño. Miren, es que al final es como estar en este salón en el que estamos grabando, y es que la familia, la sociedad, la cultura, el contexto, tiene como, haz de cuenta que llenamos esto de letreritos. No hagas esto, no hagas tal cosa, no hagas esto, no hagas lo otro, vete por aquí. Vete por aquí, y entonces estamos aquí y nos movemos aquí. Pero por alguna inestabilidad de la vida nos hacemos la pregunta, nos cuestionamos, abrimos la puerta y salimos. Y nos damos cuenta que por eso viajar es el mejor antídoto contra los prejuicios y contra los sesgos mentales. Viajar, pero no viajar a los lugares pues que vemos ahí en Instagram, perfectos, que cuando uno llega lleno de gente y es imposible tomarse la foto perfecta que uno ve en las redes. Sí. No, es ir a los otros lugares. Por eso me encanta Anthony Bourdain en su programa cuando viajaba a esos lugares desconocidos, como a esos lugares que muy poquita gente va. Y entonces al final él habla sobre lo bello de estos lugares que no son vistos.
Entonces, ahí, bueno, llevamos cuántos sesgos. Es que a mí me emociona esto y empezamos a hablar. Y esto se relaciona con un montón de cosas. Entonces está el sesgo de arrastre, ya lo hablamos, y es que hay una presión de grupo. Ajá. Y entonces no nos cuestionamos. O sea, somos como... seguimos el grupo porque estamos siguiendo el grupo. O sea, yo ya me paré a preguntarme por qué yo creo en esto. ¿Por qué creemos en estas cosas? ¿Por qué estoy siguiendo a tal influencer? ¿Por qué estoy siguiendo a tal político? ¿Por qué estoy siguiendo a tal... ¿Por qué lo sigo? Ah, listo, perfecto, lo sigo por esto, listo, está muy bien. Entonces ahí entra el autoconocimiento. Ya. Como ese de arrastre, eso es comodidad, ¿no? Pues como que el hecho de que varias personas con las que yo me rodeo hagan algo, pues el yo hacerlo me hace sentir cómoda o validada. Siento que por eso tomamos muchas decisiones en la vida. Absolutamente. Como vestirnos como nos vestimos, por ejemplo. Yo creo que cuando una persona encuentra la manera o su identidad o sí, como la manera en que le gusta vestirse, al principio uno no se siente cómodo. O sea, con solo la ropa, uno intenta cambiar algo y no es como, pucha, esta no es mi ropa, porque es que estoy acostumbrado a la ropa que se pone todo el mundo y eso es comodidad. Pues eso es sentirse tranquilo, pero no siempre, como tú dices, en la comodidad, en la tranquilidad está la innovación o está el éxito. Volvemos a lo mismo. Cuando uno quiere ser creativo y uno siente que lo que está haciendo lo está incomodando a uno, ese es el camino de la creatividad. Porque al final te está saliendo de... Entonces cuando al final uno empieza como a salirse es porque se está retando uno mismo. Está retando como eso que cree que tiene en la cabeza y que cree que es verdad. Y claro, la presión de grupo, eso es... Increíble. Además que hay una cosa también importante para evaluar los amigos. Y es si uno tiene que vestirse de una forma para encajar ahí, amigo, amiga, ahí no es. Ahí no es, ahí no es. Como que hoy no, yo tengo que vestirme y verme como para poder encajar aquí. Ahí no vamos a ser originales, no vamos a ser nosotros, no vamos a ser auténticos. Vamos a seguir lo que todo el mundo haga. Vamos a estar en el montón. ¿Que vamos para allá? Ah, bueno, vamos para allá. ¿Que no? ¿Que para atrás? Ah, bueno, vamos para atrás. Por eso a mí las personas que deciden ir en contra de esa corriente me parecen demasiado valientes, porque es que es tener una cantidad de cosas encima y uno es ahí luchando por encontrar su nuevo caminito en vez de pasar por el que todo el mundo ha pisado y ya está planito, ¿cierto? Hay veces te toca meterte a ese bosque, abrir tu propio camino para que puedas encontrar, no sé, una cascada hermosa que nadie nunca ha visto si se quedan como siguiendo el camino en el que todo el mundo dice que va a llegar a su destino. No hay camino al autoconocimiento que no genere conflicto social. Total. Es decir, si tú estás en un camino de búsqueda personal y eso no incomoda y no te pone en conflicto con tu entorno social, quiere decir que ahí no está ese camino de autoconocimiento. Porque, y no te hace cuestionar todo, porque es que cuando uno empieza a hacer eso, como bueno, yo cómo me quiero vestir, yo qué soy, yo qué quiero estudiar, uno empieza a cuestionarse como, pucha, ¿será que sí estoy en el lugar que es, en la ciudad que es, con las personas que es? Eso es muy bonito y yo creo que ahí ya podemos entrar a hablar un poquito de esa neuroplasticidad que nos ibas a contar, que es como permitirse abrir nuevos caminitos, y por eso lo que tú decías de viajar a mí me parece increíble, porque entre más experiencias, información y pues como que te permitas tú vivir es cuando te empieza como a cambiar el panorama y ya no vemos así como encuadradito en lo que siempre nos dijeron y nos moldearon que por ahí era, sino que como que la visión se te empieza a ampliar y ves un montón de cosas con las cuales jugar, y ahí es donde la creatividad se te puede convertir un poquito más fácil porque tienes muchas más cosas con las cuales jugar. A esta película Comer, Rezar, Amar, es así, ¿cierto? Comer, rezar, amar. Sí. Hay una parte que a mí me encanta y es cuando la protagonista está ya rendida de meditar, que se va por allá a una terraza y ella hace pues el viaje a Bali, creo que es, no sé. Y se le acerca una persona que también está ahí como en el campamento de meditación y le dice como que ella, por mucho que viaje y por mucho que se mueva, si no cambia adentro, puede estar en Bali, puede estar en cualquier parte y no va a pasar nada. Y eso es como el insight que tiene ella en ese momento de la película, que es como el mejor momento para mí de esa película. Y entonces viajar
André, no es solamente irse hasta Bali, es que te muevas, por ejemplo, en tu ciudad. Total. Que te muevas en tu ciudad. Coge otra ruta para el trabajo. Pues algo Absolutamente. así. Y entonces, como me pasó a mí con Perro Negro, estamos ahí donde estaba todo el mundo de mi estilo de vida, de mi generación, de mi presión social, y vamos para Perro Negro. No, ¿qué tal? No sé. Al final decidimos ir y wow, se nos abrió todo el universo del perreo. El universo del perreo. Sí, total, eso se nos abrió, pues absolutamente. Ayer, por ejemplo, hicimos un recorrido con los estudiantes por todo el barrio Colombia y visitamos artistas que tienen sus talleres ahí y los estudiantes eran como, wow, qué nota, no sé qué. Irse a almorzar a algún lugar donde tú habitualmente no almorzarías. Irse, no, es que a mí la comida vegetariana no me gusta, no sé qué y tal. No, ve y pruébala a ver qué pasa. Pruébala a ver qué pasa, ve y prueba otra cosa. A ver. Entonces ahí comenzamos a aprender cosas nuevas. Si yo no soy capaz de relacionarme con personas distintas a mí, primero aumenta mi ansiedad un poco y el sentido de cómo superar un rechazo. Pucha, sí. Entonces, o como por ejemplo, a partir de una conversación con alguien totalmente distinto a mí, no tratando de convencer al otro de por qué la Tierra es plana y tal y no, ven y contame eso de la Tierra plana. Yo soy feliz preguntándole a la gente por qué. Sí, piensa como piensas. Sí. Exacto. Hace poquito nos pasó algo y es que como que nos empezaron a hablar de que una persona cercana está en un poliamor. Y yo sé que otra persona hubiera dicho, ¿qué es eso? Yo solo era, cuénteme cómo hace. Pero ahí lloramos, pero tienen un grupo en WhatsApp. O sea, éramos ni siquiera como categorizando, porque intentamos, creo que las dos hicimos el mismo ejercicio, porque nos estábamos mirando como de, es que eso no es malo, es otra cosa, ¿sí me entiendes? Sí, y que nota entenderla. Sí, y que nota saber por qué funciona así. No significa que yo tenga que estar ya en esa vida o que porque lo quiera experimentar o conocer o pero saber, por lo menos darse la oportunidad de saber Sí. qué es lo que sucede ahí para no juzgar. Y quitar Sí. prejuicios, eso iba a decir. Total. Después de todo esto que hemos hablado, saber cuáles son esos tipsitos para entonces manejar esos sesgos, para quitar esos Ok. prejuicios, para darte la oportunidad de explorar un poquito Ok. más y no dejar que la sociedad y tus sesgos y tus percepciones antiguas te guíen por la vida. Y para moldear ese cerebro blandito, o sea, no moldearlo, sino como expandirlo, creo yo. Esa es la palabra, expandirlo. Pues uno que tiene que hacer en el día a día, o por ejemplo, tú qué haces día a día desde que tienes esta información para tomar decisiones en tu vida. Entonces, la neuroplasticidad es la capacidad de aprender. Y todos tenemos capacidad de aprendizaje, incluso hasta las personas con mucha edad. Ya las neurociencias nos dijeron, eso es mentira, de que si uno se pone viejo, loro viejo no aprende a hablar, es mentira. Uno deja de aprender por varias cosas. La primera es por falta de tiempo. Hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo para aprender cosas nuevas. Lo segundo es por falta de motivación. Te tiene que motivar. La curiosidad es un motivador. Esto que ustedes hacen es lo que los motiva a tener conversaciones bacanas. Entonces, la curiosidad, fundamental. Es muy importante la curiosidad ante todo. Entonces, la neuroplasticidad es la capacidad de aprender y el aprendizaje es sacando tiempo y teniendo una motivación genuina para aprender. Al final, los sesgos mentales son respuestas automáticas. Y ante una respuesta automática, lo que hay que hacer, así suene muy de cajón, y es cuando una persona está súper enojada, que lo mismo que le dicen, tranquilo, respira, y eso los vuelve muchísimo, y eso como que da más rabia. Pues, al final, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque recuerden, esto está en el cerebro, y el cerebro funciona con dos cosas: glucosa, o sea, azúcar. Que ojo con el azúcar, no estoy diciendo que se metan ¿Qué un me montón. dijo? Yo ya digo. Quiero chocolate para tomar decisiones. Pero Mi cerebro funciona, lo pero puede necesita. funcionar. Hay que tener cuidado con el azúcar. Pero la glucosa también se encuentra en otros lugares, como las frutas, Más las saludables. verduras, por ejemplo. Pero el cerebro funciona es con glucosa y oxígeno. Eso es lo que hace el cerebro. Con el oxígeno quema esa glucosa para poder funcionar. Entonces,
mientras más oxigenemos el cerebro, mejor va a tener combustible para pensar y procesar. Entonces lo primero es respirar. Respirar, sí. Pero ojo, no es que uno esté furioso y trate de hacer los ejercicios de respiración ahí, porque eso, no, cuando te dicen cálmate, respira, y uno antes se agita más y se pone más colérico, al final lo que hay que hacer es entrenarse. Sí. Uno no medita o uno no respira. Estoy volviendo a la meditación porque la había abandonado por un montón de trajines y tal. Estoy volviendo a ella. Entonces, respire 5 minuticos por la mañana. ¿Y eso qué va a pasar? Que cuando su cerebro esté tan atrancado, sea capaz de volver a recordar que puede tranquilizarse. Y entonces, claro, al principio es como, no, yo no me quiero quedar, no me soporto quieta, y entonces un montón de pensamientos en la cabeza y no sé qué. Eso es precisamente lo que hace la meditación, como que nos permite bajar un poco los decibeles con los que va el cerebro. Si un sesgo mental es una respuesta automática, ser capaces de parar, respirar un momentico y decir, uy, De analizar. estoy tomando esta decisión, ¿por qué? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Por esto. Listo, entonces como que... Pero eso no es del momento, eso es de entrenamiento. Entrenarse. Es que una persona se puede quebrar a punta de sesgos mentales, ¿no? Total. O sea, No, y se puede hundir, o sí. sea. A mí me parece eso hermoso de la respiración, porque yo empecé terapia, o sea, yo nunca había tenido como una relación estable y ahora la tengo, y por primera vez en mi vida experimenté que es estar enamorada de alguien. Y hace poquito estábamos hablando que yo soy de esas personas como muy... como que prenden bajada, o sea, a mí todo me da rabia y me alineo muy rápido, yo vivo las emociones muy así, y cuando empecé, obviamente uno enamorado, las cosas le duelen más, le afectan más, como que todo llega más al corazón. Entonces al principio, pucha, yo era un caos, yo de hombre lo iba a matar, o sea, qué pecado, yo no sé ni cómo estuvo conmigo, y empecé terapia por esto y por muchas cosas más, pues también por inestables, y me di cuenta que en la respiración encontré la manera de hablar con él sin pelear, por ejemplo. Entonces yo antes no sabía decirle algo, y ahora algo que me da rabia de una, o porque sigo siendo ese fosforito, el hecho de respirarlo ya hace que yo le sepa decir las cosas y él me sepa entender. Para mí respirar es la solución de mi relación, o sea, respirar es como arreglé. No, para mí es de la vida. Pero... O sea, a mí me ha solucionado mi vida laboral, mi vida personal, mis relaciones de amistad, mis relaciones amorosas. O sea, desde que tú te permites tomarte esa pausa y no ser tan impulsivo en todo, en decir algo que me molestó, en explotar del estrés, en hacer una compra rápida, desde que tú te permites, espere, pensémoslo. Sí. O sea, no seamos tan como animalitos, no seamos tan instintivos. Esa es la palabra. Literal. Tan Es que instintivos, sí. compartimos un cerebro con los animales. Y Nuestro tomamos primer las decisiones cerebro desde ahí. es un cerebro animal. El que nos da la emergencia, ¿no? Pues Sí. el que nos pone en estado de emergencia es ese, pues el que nos guarda la energía. Yo eso lo aprendí hace poquito, como el encargado de El limitar cerebro límbico, el reptiliano. El reptiliano es ese. Entonces, si nosotros dejamos en las manos de esa partecita del cerebro nuestras decisiones, pues como así impulsivas como era yo. Ay, mira, hiciste esto, me dio rabia porque no actas como que yo quería. Sesgo de confirmación. Luego me vuelvo y digo, pucha, es que él tiene las razones que hasta yo estoy de acuerdo ya, después de escucharlo y respirar, de por qué actúo de esa manera. Ahora, segundo punto que ya Manu lo acaba de decir. La terapia es súper importante. De hecho, eso hace parte pues como de mi canasta familiar también. Y es el autoconocimiento. Y cuando uno va a terapia, tiene autoconocimiento. Y el autoconocimiento, al final, lo que te permite a ti es que cuando estás en un grupo, en un cardumen de gente que se está moviendo y yendo y vistiéndose y viendo lo mismo y tal, no sé qué. Uno no se pierde. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienes un autoconocimiento de cuáles son tus valores, cuáles son tus principios. Por favor, escriban cuáles son sus principios.
escríbase 5 principios. Mi principio de vida, incluso los principios pueden cambiar, porque no son los mismos los principios y las prioridades que tú tienes cuando estás en la universidad a cuando sales a trabajar. Entonces los principios no son unas cosas inamovibles, no, es la situación. Recuerden, siempre es un asunto de situación. Entonces escriban sus principios. En este momento, ¿cuáles son mis principios? Sí, es que y cuando uno esté en esa sensación de cardumen, volver a esos principios. Ajá. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Total. Entonces ahí es cuando yo soy capaz de dar un paso atrás y decir, bien puedan, sigan ustedes, yo me quedo en esta estación, yo me bajo aquí, Sí. nos vemos más adelantico, porque tampoco tiene que ver con cancelar relaciones y tal, no, pues vayan, yo los espero y aquí nos volvemos a ver cuando vuelvan, pero es porque tengo claro quién soy, cuando tengo claro, hay una frase que me gusta mucho, que cuando una persona original, esa es una frase de Adam Grant, un libro bellísimo, se los recomiendo, Originales, dice Adam Grant, cuando una persona toma decisiones, las toma no calculando lo que va a pasar afuera, ni qué van a decir afuera de mí, sino que toma decisiones pensando en quién es o quién quiere ser. Y la Entonces, paz y tranquilidad que le da a él, no pensando en los otros. Total. Sí, digamos eso de que los principios no son inamovibles, es súper cierto, porque es que el proceso de autoconocimiento no tiene un principio y un fin. Eso es algo constante, porque nosotros no éramos los mismos de hace un año, de hace 2 meses, pues uno siempre está en constante cambio, y ese proceso de autoconocimiento es súper importante. Por eso les vamos a soltar un chisme. Inestables está creando un kit de autoconocimiento y gestión de emociones enorme que esperamos lanzarlo Lo más pronto. Porque sí conocemos la importancia que eso tiene. O sea, tú una vez te conoces, sabes, y puedes tener más las riendas de tu vida para tomar decisiones, Total. para proyectarte, para mirar con quién te rodeas, Para saber cuándo irse de algo. Ajá, incluye un montón de factores súper importantes. Si tú tienes un proceso de autoconocimiento claro, literal, te cambia la vida. Y en ese kit es importantísimo tener claro el ego. Claro, no, ahí va, tú tranquilo. Total, es que al final uno dice, ¿cómo es que yo pienso así? Y nadie me va a cambiar de opinión y nada más sesgado que eso. Total. Nada más sesgado que eso. Entonces, como yo soy así, yo no voy a cambiar y tal, eso finalmente es el ego diciéndote como, no te muestres vulnerable, no, tal Mi cosa. mamá lo dice muy lindo, me dice, hija, ser original no es ser terca, ojo, porque yo le decía, es que yo me he visto así y qué. Entonces, no, o sea, ser original no es ser terca. Sí. Entonces, al final, el ego también tiene que ir. Por último, pensamiento crítico. Si te llega una información, por favor, verifiquen de dónde llegó eso. Por favor, verifiquen de dónde llegó eso. Sí. Y no tener el impulso de simplemente compartirlo y ya. Sí. Es importante que uno también sepa a quién sigue. Es decir, si yo estoy tomando decisiones, desde qué lugar estoy construyendo mi marco mental para tomar decisiones, es decir, a quién sigo, esta persona es confiable, esta persona o esta página corrobora la información. Siempre detrás de un medio de comunicación hay un patrocinador y ese patrocinador tiene unos intereses. Entonces, como tiene unos intereses, hay que poner cuidado de cuál es el interés de quien está detrás de esa intención. Sí. Entonces, pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es leer buenos autores, es leer personas que han hecho un ejercicio mental, porque cuando uno lee a estas personas como un Yuval Harari, por ejemplo, ahorita me estoy leyendo De animales a dioses, cuando uno lee a un Goleman, por ejemplo, a un Daniel Kahneman, que es el padre, digámoslo así, de este tema de los sesgos mentales y cómo eso opera en la economía y todo esto, Premio Nobel de Economía en el 2002, al final uno también comienza a estructurar su pensamiento cuando uno aprende y lee a estos grandes autores. Entonces, pensamiento crítico es fundamental, y hoy sí que necesitamos pensamiento crítico. Es súper importante el pensamiento. Con toda la información que hay. Con toda la información que hay, con todo el asunto que hay que tener pensamiento crítico. No. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Esto es un tema que yo creo que no tiene final. O sea, creo que podemos encontrar sesgos, y eso que Andrea no mencionó los sesgos de ella. Yo tengo una lista como de 14, Sí, pero ahorita según ella, según ella, que ella es amiga mía, que porque yo la hago ver más linda.
gusta. Por el efecto cheerleader. Imagínense, entonces como que te agradecemos por toda esta información, creo que es de las más valiosas que hemos tenido en este podcast. Muchísimas gracias por aceptar estar acá, por compartirnos todo esto y por preocuparte tanto por la gente haga conciencia, ¿cierto? Sobre su vida, sobre la toma de decisiones, sobre la manera en que vive su vida. Entonces te agradecemos por aceptar esta invitación, por compartirnos esta información tan valiosa y esperamos que a todos les haya gustado. Y si llegaron hasta acá, que está un poquito larguito, pero sustancioso. ¿Qué emoji te gusta? ¿Qué emoji pueden comentar? ¿Qué emoji pueden...? ¿Qué? ¿Cuál Emoji. ¿Cuál emoji de WhatsApp te gusta? O sea, ¿cuál usas mucho? El de las gafitas. Listo. Sí, el de las gafitas. Listo. Si llegaste hasta este punto, comenta un emoji que es la carita con las gafitas, todo rockstar, todo campeón. Y les tenemos una sorpresita de amor y amistad, pero no se las vamos a chismosear por acá. Entonces vayan a nuestras redes para que vean todo lo que les tenemos planeado. Y ya, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Juanes, por estar acá. Nos vemos el otro martes. Chao. Chao.